Sean bienvenidos a este curso de ortografía y redacción. Esperamos que además de ser de tu agrado, te proporcione las herramientas necesarias para mejorar tu ortografía y que sin duda el conocimiento que vas a adquirir sea útil para toda tu vida. Empezamos. El día de hoy aprenderemos qué es la ortografía, así como los usos correctos de la B, V, de la CS, Z, G, J y de la H. ¿Qué es la ortografía? La palabra ortografía proviene del griego ortos, que significa correcto, y grafo, que significa escribir. Entonces se define a la ortografía como la forma de escribir correctamente. La escritura la utilizamos todos los días, a todas horas, en la escuela, en el trabajo, en el hogar. Por ejemplo, visualizamos aquí una imagen donde menciona los verbos coser y coser. Uno con C, que es cocción, y coser con S, que es de tejer, de coser una prenda. Aquí dice verduras recién cocidas. Debería estar con C y no con S, como se aprecia aquí. Ahora, entramos al uso correcto de la B y de la V. Aunque suenen igual, la B y la V no tienen las mismas reglas. Es importante diferenciarlas para escribirlas con precisión. El uso correcto de la B. Cuando se encuentran antes de la L o la R. Por ejemplo, república, hombre. Asimismo, se utiliza después de M. Como ejemplo, ambiente y cambio. Asimismo, la B se utiliza en las partículas bi, bis e bis, que significan dos o dos veces. Por ejemplos tenemos bicameral, bisílaba y bisnaga. Se utiliza también en todas las palabras que comienzan con bibli, como ejemplo bibliografía, biblioteca, bibliotecario. Asimismo en palabras terminadas en ble y bilidad, como amable, potable, posibilidad, culpabilidad. El uso correcto de la V. Se utilizan después de las consonantes B, D y N. Por ejemplo, subversivo, advertir, conversación. Se utiliza también después de ol. Por ejemplo, olvidar, absolver. Asimismo en palabras que inician con eva, eve, evi y ivo, con excepción de ébano y ebanista. Por ejemplo, evaluación, eventual, evidencia, evolución. Se utiliza asimismo después de las sílabas pre, pri, pro, excepto probar, probable y preventa. Por ejemplo, preventivo, privilegio, provocación. Vemos aquí una imagen donde indica la mala ortografía puede ser letal. El cerdo dice, genio, hazme caso. Este caso está con Z y lo correcto sería que se ponga ahí la S. Ahora, una letra y un acento hacen la diferencia. Tenemos dos palabras, libido y lívido. Libido con B es deseo sexual y lívido con V y tilde significa intensamente pálido. Ahora nos vamos al uso correcto de las C, S y Z. Estas tres letras, al tener un sonido muy parecido, cuando se acompañan con E o I, generan muchas dudas al escribirlas. En el caso del uso correcto de la C, normalmente su sonido depende de las vocales A, O y U. Por ejemplo, casa, cosas, cuerda, etc. O como las terminaciones cito, cita y sillo. Aquellas palabras que terminan en Z y se cambia a plural se escriben con C. Por ejemplo, lápiz, de lápices, luz a luces. Siempre que el sustantivo termine en tor y en sor, se cambia a ción. Ejemplos, destructor cambia a destrucción o director, dirección. El uso correcto de la S. En palabras terminadas en osa y oso, excepto calabozo y destrozo. Por ejemplo, talentoso, talentosa, dichosa, caluroso, sabroso. Se escriben con terminación ción los derivados de los verbos terminados en sar. Dispersión de dispersar, por ejemplo, precisión de precisar. Los derivados de verbos terminados en primir o cluir, por ejemplo, compresión de comprimir, exclusión de excluir. Se utiliza también en los superlativos elegantísima, facilísimo, lindísima, riquísimo.
El uso correcto de la Z. Palabras que terminan en as y os. Por ejemplo, eficaz, capaz, veloz. Se utiliza también en palabras terminadas en ansa, menos, gansa y cansa. Por ejemplo, palabras como confianza, adivinanza, andanza. Asimismo, se utilizan apellidos como Hernández, González, Fernández y Álvarez. Podemos apreciar 3 palabras en esta imagen: azahar con Z y H, azar con S y azar con Z. En el caso de la primera palabra, azahar, significa flor blanca del naranjo limonero Isidro. Azar con S significa cocinar un alimento por la acción directa del fuego. Y azar con Z, casualidad o caso fortuito. Ahora, veremos el uso correcto de la G y la J. El uso de la G y la J seguida de las vocales A o U no presenta dificultades. Las dudas aparecen, sin embargo, cuando llegan la E y la I. Aquí tienes las reglas de cada letra para no confundirse. En el caso del uso correcto de la G, su sonido es suave cuando está antes de la A o la U. Ejemplo, gallo, gobierno, agudo. Sin embargo, el sonido es fuerte cuando está antes de la E y de la I. Por ejemplo, gente, gigante. Para que este tenga un sonido suave con la E y la I es necesario escribir una U y suena a guerra, guía, por ejemplo. Para que la U mantenga su sonido en la combinación ge y gui, debe llevar diéresis. Por ejemplo, vergüenza, pingüino, cigüeña, donde podemos apreciar la U con su diéresis. Asimismo, la G se utiliza en todos los verbos terminados en gerar, ger y gir, excepto tejer y crujir. En el caso del uso correcto de la J, se utiliza la terminación gería, por ejemplo, conserjería, cerrajería, etc. Se utiliza en verbos terminados en gear y jar, como canjear, ojear, trabajar, alojar. Asimismo, en verbo decir, yo dije, ellos dijeron. También los tiempos de los verbos cuyo infinitivo lleva esa letra. Cruje de crujir o trabaja de trabajar. Las palabras derivadas de otras que llevan J, cajita de caja o herejía de hereje. Y por último, vemos el uso correcto de la H. En el idioma español la H es muda, es decir, no suena, pero cuando falta o sobra siempre hay confusión. Vemos, del verbo haber, he llegado, había venido, habrán bebido, se utiliza la H. También en palabras que comienzan con id, hidro, hipo, homo, ia, ie, ue, ui, excepto homóplato. Por ejemplo, tenemos hidratante, hidrógeno, hipopótamo, homólogo, hiato, hielo, huelga, huir. Asimismo, se utiliza también la H en las palabras exclamativas como a, o, uy, va, a, compraste pan, te descubrí. Vemos aquí ejemplos de la importancia de la letra H. Tenemos la palabra errar sin H, que significa equivocarse. Errar con H es poner herraduras a los caballos. Iso sin H es levantar las velas del barco. Iso con H es del verbo hacer. Así como ojear es mirar superficialmente y ojear con H es pasar las hojas de un libro. Siempre encontramos también confusiones en las palabras haya con Y y H, haya con doble L y H y haya sin H. En el caso de la primera haya con Y y H, proviene del verbo haber. El haya con doble L proviene del verbo encontrar y el otro haya sin H y Y viene del sustantivo niñera. Tenemos aquí los ejemplos respectivos. Ahora vamos a poder apreciar un video sobre la ortografía en peligro de extinción. Es un video bastante interesante, lo voy a colocar para que lo puedan apreciar. Aquí fulano explorando para Casi Creativo, mostrando en directo algunas de las especies gramaticales en peligro de extinción. Como ya saben, las redes sociales y el WhatsApp están acabando con la buena ortografía, pero pongan mucha atención porque hoy puede ser la última vez que vean algunas de estas especies. Estas son las mayúsculas. Antes se veían mucho en nombres de personas y lugares y también empezando las oraciones, pero ya se ven cada vez menos. WhatsApp es el reino de las minúsculas.
he tenido que esperar aquí 48 horas sin moverme para poder ver al ejemplar de allá. Una S de las pocas que quedan por aquí. La gente se las come. Palabras como entonces, vite, fuite, vamos, etc. Es una pena. Y aquí sobreviviendo como pueden a 28 grados bajo cero, las H. Salen de los huecos sin H y se les ve huyendo sin H por el hielo sin H. ¡Qué barbaridad! De lo que más había antes y de lo que menos queda, ya no la ves en ninguna palabra que supuestamente lleva, la tilde. Igual que algunas especies de pájaros, la tilde casi que ya murió. Y por último, bajo el agua vemos a una solitaria puma que nada sin descanso, evitando desaparecer y dejarnos en las pausas necesarias para que nuestro mensaje escrito tenga sentido y logre transmitir lo que queremos comunicar. La forma de escribir en las redes sociales está acabando con estas especies, pero tú puedes hacer algo. Escribe bien. Cuesta poco, pero dice mucho. Ok. Esperamos que esta clase les haya servido. Recuerden que si tienen cualquier duda o consultas, pueden escribir a mi correo electrónico para asesorarlos lo antes posible. Muchas gracias.